Entonces ya a partir de este momento estamos grabando, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces les decía que la instalación es con este setup o con el autorun, cualquiera de estos dos son archivos ejecutables, ¿no? Aquí me bloqueó la aplicación, entonces me la está bloqueando es el antivirus, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es desactivar el antivirus para hacerle doble clic en setup y pueda empezar a instalar, digamos, el programa, ¿no? Esa es la manera de hacerlo. No sé qué pasó aquí con el Keygen, que también es un programita generador de claves. Déjenme, le doy otra buscadita y si tengo, digamos, yo tengo otra copia de este programa, entonces se las actualizo la carpeta que les compartí, la carpeta de Dropbox, la actualizo con un nuevo setup y con un nuevo keygen para que puedan generar la clave y, digamos, poner a funcionar el programa sin problemas, pues. Entonces voy a actualizar déjenme también, vamos a transmitirlo vamos a transmitirlo en el grupo de Facebook. A transmitir la sesión en el grupo de Facebook. Ayer estuvimos como ensayando eso y ya supe cómo se hace. Entonces, asesoría SPSS, compartir con su grupo. Ok, no teoría de la cultura, sino métodos y técnicas socioantropológicos 2. Conectarme en vivo. Listo. Yo creo que dice que no tengo permiso. No sé qué pasa. Ayer lo habíamos, se supone que lo habíamos solucionado. Ok. Déjenme, voy un momentito al grupo, porque se supone que en el grupo sí está en la configuración del grupo. Tengo una aplicación, claro, que es la de Zoom. Es eso. Ok, sí está en el grupo de métodos y técnicas socioantropológicas. Ok, perfecto. Creo que, bueno, voy a intentar otra vez volverlo a compartir entonces. Lo vuelvo a hacer a través de Facebook, para que se vea en vivo a través de Facebook. Compartir en su grupo. Métodos y técnicas antropológicas 2, 2021. No me deja. Bueno, vamos a dejarlo así entonces, porque para que no perdamos más tiempo con esto. Profe, igual si quiere comparto la versión que yo puse, que, o sea, siento que está como muy directa porque nada más se ejecuta y en vez de nada más bueno, en vez de poner el keygen, nada más se copia y pega un link a la carpeta donde está el SPSS y Ok, ya quedó, profe. bueno, listo. Entonces, compártelo en el chat si quieres. Sí, voy. Muy bien. Bueno, voy entonces a compartirles, voy a abrir el programa para que vean un poquito de qué se trata el programa, ¿no? Ok. Entonces vamos a compartir. Me dice que no puedo minimizar cuando estoy grabando.
Oh, esto va a ser un problema. Igual si quiere podría darnos como coanfitrión para grabar alguno de nosotros, profe. Sí, sí, ese podría ser, digamos, una opción, pero bueno, ya digamos, la hice un poquito más pequeña la pantalla y sí me está dejando ya trabajar, ¿no? Entonces, bueno, no te preocupes. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que iniciar el SPSS. Estoy, digamos, en este momento abriendo el programa. No sé si lo alcancen a ver. Esperen, les digo cuando abra y ya se supone que. Bueno, entonces. En este momento ven el SPSS abierto, ¿no? No, profe. Se ven tus carpetas, profe. Bueno, esperen un segundito, lo vuelvo a compartir entonces. Ahora sí ya. Listo, ahora sí ven el SPSS abierto, ¿no? Sí, ya se ve. Muy bien. Hay como dos formas o hay dos tipos de presentación del SPSS, ¿no? Una, esta que es la presentación de tipo datos, ¿no? Que es una tabla de datos muy parecida a la tabla de datos de Excel, ¿no? Fíjense que abajo, en la parte inferior, hay un cuadrito amarillo que se llama Data View. ¿Lo ven? ¿Sí? Donde estoy moviendo el cursor. ¿Lo alcanzan a ver? Yo no, profe. ¿No se ve? Bueno, pongámoslo más pequeñito entonces para ver si... Bueno, vamos a ponerlo así de esta manera. Ahora sí lo ven, el Data View. Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, son como dos presentaciones. Es la misma información en dos perspectivas, ¿no? Esta primera perspectiva es la perspectiva de datos. Entonces, funciona como una tabla de Excel, ¿no? Entonces, en las verticales tenemos variables. Variable 1, variable 2, variable 3, donde dice var, con B pequeña, ¿no? Y en las columnas variables y en las filas tenemos datos, ¿no? El dato 1 hasta el dato n, ¿no? Esa es, digamos, como una forma de presentación en forma de tabla de datos o data view. La otra forma es esta que tenemos acá. La están viendo ahorita, que se llama variable view. O sea, aquí lo que tenemos es cada una de las variables. Entonces, en el 1, en vez de tener un dato, tengo una variable. Y de la variable tengo varios atributos. Tengo, por ejemplo, de la variable 1, el nombre que le voy a poner, el tipo de variable, el ancho de la variable, si tiene decimales o no, las etiquetas, los valores, en fin, diversos como aspectos de cada una de las variables. Eso se entiende, ¿sí? Las dos formas de ver, en forma de datos y en forma de variables, y los botoncitos de abajo para cambiar esas dos vistas. ¿Sí ven eso claramente? Sí. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a hacer ahora una cosa. Vamos a tomar una tabla de datos que tengamos en Excel. Lo que yo les recomiendo siempre es primero tener una tabla de datos en Excel y luego esa tabla de datos pasarla a SPSS, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Voy a abrir un archivo en Excel. Voy a abrir un archivo en Excel que es justamente el archivo que generé yo, el archivo de Excel del cuestionario de inicio. Muy bien. Bueno, vuelvo a compartir para que vean la tabla de Excel que abrí. ¿Sí? ¿La están viendo en este momento? ¿Sí? Sí, profe.
Muy bien. Entonces, esta tabla de Excel vamos a convertirla en una base de datos de SPSS, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar una forma, digamos, manual, directa, pues, de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en principio, las variables de orden, sexo, ubicación y conectividad. Vamos a empezar con esas 4 variables, ¿no? Orden, sexo, ubicación y conectividad. Entonces, lo que hago simplemente aquí en la tabla de Excel es seleccionar los datos de esas 4 variables. La primera columna orden, en la segunda columna sexo, en la tercera columna ubicación, en la tercera y en la cuarta conectividad, ¿no? Y tenemos 23 datos o 23 personas que respondieron a esa información. Le digo copiar, ¿sí? Le digo copiar. Ahora voy a abrir el archivo de SPSS. ¿Ven el archivo de SPSS en este momento? ¿Sí? Me paro en un cuadrito, puede ser en el cuadrito superior izquierdo, con el botón derecho del mouse, despliego este menú contextual y escojo paste, es decir, pegar. Le doy pegar, ¿no? Fíjense que estoy en la vista de variables. Perdón, estoy en la vista de datos. En la vista de variables no se puede hacer eso, ¿no? Es en la vista de datos, ¿no? O sea, cuando yo copio la tabla de datos de Excel, me paro aquí en la vista de datos y pego. Entonces quedaron los datos pegados, ¿no? Y entonces queda cada una de las variables. El sistema tiene unos como valores por defecto. Entonces, por ejemplo, la variable 1, que era un número consecutivo, me le puso decimales, ¿no? La variable 2, que era lo del sexo masculino y femenino, la tomó bien, ahí no hay problema. La variable 3, que era la ubicación, metropolitano o no o externo, también la tomó bien. Y la variable 4, que era la conectividad, también le puso decimales. Entonces vamos a editar cada una de esas variables. Entonces me voy a pasar a la vista de variables, hago clic en variables y entonces ya a la variable 1 le voy a colocar su nombre correcto, ¿no? Que en este caso es consecutivo o puede ser número, ¿no? Entonces podemos colocarle número, ¿no? Es una variable numérica, el tipo de variable es una variable numérica, eso es correcto. El ancho, o sea, cuántos caracteres va a ocupar la variable. En este caso no se necesitan muchos caracteres. El ancho de la variable tiene que ver también con el número de caracteres que tiene el nombre de la propia variable y también las que tienen los datos. En este caso podemos dejarle lo que el programa le pone. Lo que sí le vamos a dictar es la cantidad de decimales. No tiene sentido en ese número consecutivo que tenga 2 decimales, entonces vamos a quitarle los decimales y vamos a dejar 0, ¿no? El programa, por defecto, utiliza símbolos para los tipos de variables. Entonces, las variables numéricas les coloca una reglita y las llama scale o variables de escala, ¿sí? Esas son variables, entonces, numéricas cuantitativas o de escala, ¿sí? La variable 2, que la variable 2 era sexo, entonces vamos a colocarle su nombre, sexo, perdón. Sexo es una variable string. String son variables nominales, ¿no? Son variables de texto. Entonces, dejamos string o variable de texto, ¿no? El ancho, dejémoselo en 10. 10 son la cantidad de caracteres que debe llevar. Como utilizamos la palabra masculino y femenino, si tienen menos de los caracteres de la palabra masculino, la va a cortar, le va a quitar letras, le va a quitar la O, por ejemplo, ¿no? Entonces, 10 es suficiente, con 10 cabe en masculino y femenino y no se nos va a cortar la palabra. No tiene decimales porque es una variable nominal, es una variable de texto. Aquí aparece el signo, este signo con las 3, digamos, esferitas en roja, verde y azul, nos está indicando variables nominales. Otra variable entonces es la variable, la tercera también era una variable cualitativa, era la variable de ubicación o el lugar, ¿no? El lugar en el que residimos, entonces, o la residencia. Entonces podemos colocarle residencia, ¿no? Es una variable residencia. Es una variable string, es decir, una variable cualitativa. 13 caracteres está bien, con 13 caracteres nos caben las palabras
con las que estamos describiendo esos contenidos que son área metropolitana, creo que era área metropolitana, y la otra, o metropolitana simplemente, y la otra palabra era externo. Entonces, o metropolitano externo con 13 caracteres es suficiente, no tiene decimales y es nominal. Y la cuarta variable es la variable de conectividad, o podemos llamarla conexión, para ser más económico, conexión, ¿sí? No, como es en inglés, la versión que yo tengo en inglés no me acepta tildes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a número no le coloqué tilde, a conexión tampoco le coloco tilde, ¿no? Entonces, conexión, una variable numérica, 8 caracteres está bien. No tiene mucho sentido colocarle aquí decimales, ¿no? Entonces voy a colocarle que sin decimales porque les pedí que evaluaran la conectividad de 0 a 10 sin decimales y sin puntos intermedios, ¿no? Si le hubiéramos colocado, por ejemplo, 9, 9.5, 8, 8.5, 7, 7.5, entonces le colocaríamos una cifra decimal, pero en este caso no. Bueno, entonces ahí tenemos nuestras 4 primeras variables. Regresamos a la vista de datos y observen que ya tiene los encabezados de variables, número, sexo, residencia, conexión, y tiene sus datos respectivos. Solo falta entonces salvar. En este momento vamos a salvarla, ¿sí? Vamos a salvar la variable. Vamos a colocarle a esta, vamos a colocarle ejemplo, y vamos a guardarla en el escritorio, en la carpeta de métodos, de métodos y técnicas socioantropológicas, en la carpeta del cuestionario, y simplemente le vamos a colocar ejemplo. Y le decimos save, ¿no? Salvar. Muy bien, ya tenemos siempre, esa es otra cosa importante. Este programa despliega 2 tipos de archivo, ¿sí? El primer tipo de archivo es el que estamos viendo acá, es la tabla de datos. La tabla de datos con sus 2 vistas, la vista de datos y la vista de variables, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de archivo. El segundo tipo de archivo que se despliega fue el que vimos ahorita, que es se llama navegador de resultados. Cada que uno salva, se despliega un navegador de resultados, ¿no? Entonces son esos, y va a guardarse ese navegador de resultados. Entonces, bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Diana, te escuchamos. Sí, profe, bueno, es que como tengo otra versión, la verdad no sé cuál es, en las variables, donde dice tipo de variable, Ajá. a mí me sale numérico, coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada y cadena. Perfecto, perfecto, muy bien. Tú tienes una versión en español, Sí. estás digamos, mucho mejor que lo que estoy yo. No te preocupes. Entonces, lo que te debe de salir, ¿no? Por ejemplo, voy a volver a compartir pantalla con el SPSS y te voy a mostrar como las equivalencias. Entonces, en la versión de variable, mira, aquí están. Numeric es la numérica, ¿no? Coma, punto, notación científica, fecha, dólar, custom currency, no me acuerdo cuál es la equivalencia, y string, que es la de cadena, ¿sí? Cadena es para las variables cualitativas, ¿no? Entonces, a ti, conexión, perdón, residencia y sexo deben aparecerte como string o como cadena, sería en tu caso, ¿sí? Ah, ok, sí, sí, esa era mi duda. Número y conexión deben aparecerte como numérica, ¿sí? Sí. Y en tu caso, por ejemplo, también en la tabla de datos, en la visión de variables donde dice measure, medida, a ti te debe aparecer escala o te debe aparecer nominal, ¿sí? Escala y nominal. ¿Es Sí, correcto? escala y nominal. Sí. O sea, es el mismo SPSS, está muy bien, solo que el tuyo es en español, está más amigable tu versión, ¿no? Vale, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a copiar otras 4 variables para que tengamos un poquito más de información, ¿sí? Tengamos un poquito más de información y enseñarles a hacer los ejercicios, cómo hacer los ejercicios. Entonces ya sabemos cómo pasar de la... Entonces voy a irme otra vez al archivo de Excel, ¿no? Ahí tenía las 4 variables que copié.
¿no? Voy a copiar otras 4 variables, ¿no? Voy a copiar hasta acá, hasta un poquito más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Voy a copiar dispositivos de conexión, voy a copiar otra vez dispositivos, espacios para recibir las clases, otra vez los espacios, horas laborales y cantidad como intensidad de la jornada laboral. Entonces, esas 4, de nuevo le digo copiar, ¿no? Copio así directamente, paro de compartir, comparto el SPSS, ¿no? Entonces, voy a agrandar mi tabla de datos, ¿no? Entonces, aquí me paro otra vez aquí, en el primer cuadrito de la variable siguiente, de la que no he todavía rellenado. Con el botón derecho hago clic, se despliega este menú, le digo paste y ahí está otra vez. Entonces, computadora, veo que se pegan los datos correctamente, o sea, tengo la misma cantidad de información, tengo 23 datos, ¿sí? 23 datos son los que tenemos en esa tabla. Hay que checar eso para que cuando uno está pegando a veces se desfasa, entonces comete esos errores, ¿no? En caso de eso, simplemente le da uno aquí atrás y vuelve otra vez a copiar y a pegar correctamente. Entonces voy a cambiarle los nombres a estas variables y voy a hacerle los ajustes. Voy a editar, entonces me voy a la vista de variables, ¿sí? Y estas variables, que es la variable 005, la 006, la 07, la 08, voy a darle su nombre correcto, ¿no? El nombre correcto, entonces, de las 2 primeras son como los dispositivos. Entonces, la vamos a llamar dispositivo 1 y dispositivo 2. Entonces, dispositivo 1 y aquí dispositivo 2. Muy bien. Dispositivo 1 y dispositivo 2. Hasta voy a ponerle un poquito más de caracteres. Voy a ponerle 10 caracteres por lo menos. Muy bien. Dispositivo 1, dispositivo 2. Estas no me aparecen como nominales. No deben de llevar decimales, ¿no? Aquí siguen otras 2 variables, ¿no? Dispositivo 1 y dispositivo 2. Muy bien. Las 2 variables que siguen son los lugares donde se toma la clase, ¿no? Sería entonces lugar, el lugar de la casa donde se toma la clase. Entonces lugar 1 y lugar 2. Vamos a colocarle entonces lugar 1 y lugar 2. Esta. Lugar 1. Lugar 2, ¿no? También es string, también es cadena, es decir, los datos son palabras, son caracteres encadenados, es decir, son palabras, por eso es string. Con 10 está bien, con 18 está bien esta otra, son nominales ambas, no llevan decimales, está bien, ¿no? Y las últimas 2 variables tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Entonces sería, vamos a llamarle trabajo, horas laborales, trabajo, este sería trabajo 1 y esta sería trabajo 2, ¿no? Trabajo 1 es numérica porque es la cantidad de horas que se trabajan, ¿sí? Entonces está entre 0 y 8 horas. Decimales no tiene sentido que tenga porque no colocamos medias horas, colocamos horas enteras. Entonces vamos a dejarlos sin decimales. Es una variable de escala, es una variable numérica, eso es correcto. Trabajo 2 es una variable de string, o sea, es una variable cualitativa, perdón, porque está medida en intervalos, ¿no? Si trabajo medio tiempo, si es de apoyo, o sea, que son menos de media jornada, o si es tiempo completo, si son más de 6 horas de trabajo. Esa fue la manera como la codifiqué, ¿no?
Los que tienen 8 horas es tiempo completo, 6 horas es tiempo completo, 4 horas es medio tiempo, 5 horas es medio tiempo, ¿no? Y menos de 4 horas, como 1, por ejemplo, es apoyo. Esa es la manera como la codifiqué yo, ¿no? En los intervalos que yo creé. Entonces voy a volver a grabar otra vez para que no se pierda esa información. Y entonces ya podríamos empezar a utilizar el programa para hacer propiamente los análisis estadísticos. Pero antes voy a detener un momentito por si hay preguntas. Edwin, ¿qué pregunta tienes? Sí, profe. Es que, bueno, o sea, sí estoy como tal viendo todo lo que está ahí, pero por ejemplo, me causa duda la parte que decía anchura y columnas, ¿esas para qué sirven, profe? Ah, claro. Mira, vamos al programa. Mira, por ejemplo, esta donde dice dispositivo, ¿cierto? Dispositivo 1. Estás viendo la tabla de datos, ¿cierto? Sí, ¿Sí la profe. ves? Entonces, está, por ejemplo, computadora celular. La anchura de columna son la cantidad de caracteres que debe tener la columna. Aquí, por ejemplo, computadora celular, ¿cuánto necesita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El espacio, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Necesita 19 caracteres para que se vea dispositivo 1. Ven, hagamos una prueba. Mira, dispositivo 1, 19 caracteres. Vamos a bajarle los caracteres. Mira, vamos a ponerle 10 caracteres. ¿Ves? ¿Ves que le puse 10 caracteres? Mira lo que Sí, profe. pasa. ¿Sí lo viste? Sí, sí. Mira lo que pasa en la data view cuando yo le pongo 10 caracteres. ¿Ves que desapareció la otra palabra? Estaba computadora celular y desapareció. Laptop cell se perdió la información. ¿Te das cuenta? Entonces, Ok. de la cantidad de caracteres, la cantidad de caracteres de la columna depende, digamos, o el ancho de la columna depende de la cantidad de caracteres de la información que yo tenga ahí. Entonces vamos a regresarle otra vez, ¿no? A dispositivo, era dispositivo 1, ¿sí? Vamos a subirlo otra vez a los 18, vamos a ponerle 19 caracteres, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Se perdió la información. Ya esa información se perdió. Entonces hay que volver a copiarla y pegarla, ¿no? Pero no hay problema, lo hacemos. Mira, volvemos a la tabla de datos de Excel, ¿no? En dispositivo 1, copiamos. En el SPSS nos paramos aquí, volvemos y le decimos paste y otra vez está la información, ¿ves? Por default, cuando uno pega por default, el ancho de columna se autoajusta, el width, el ancho de la columna se autoajusta, ¿sí? Con la cantidad de caracteres que tienen los datos que yo estoy pegando. ¿Sí me hago entender, Edwin? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, igual tengo otra porque Claro que sí. en mi versión de, ¿cómo se llama? En mi versión de SPSS, y al final de todas, en la vista de variables, sale una que dice rol. Creo que en la suya no sale, profe, pero dice entrada, objetivo ambos, ninguno partición y dividir. No sé Ah, si no, esa debo dejarla así. Ok. esas son herramientas. ¿En qué parte me dices que están? En la vista de variables. Ajá. Después O de sea, measure. al final, sí, sí, sí. Después de measure hay otra que dice que Rol. role. No, esa no sé para qué sirve en realidad. No sabría. No sabría decirte porque es otra versión del programa, ¿no? Pero no Sí, hay profe. problema. O sea, como estamos trabajando, vas a poder, digamos, hacer los análisis. No te preocupes, ¿no? Bueno, entonces, Gracias, profe. hasta ahora tenemos dos variables cuantitativas, conexión y trabajo, ¿sí? Conexión y trabajo serían dos variables cuantitativas.
vamos a hacer, digamos, a trabajar a partir de las variables cualitativas como eje de análisis, ¿no? Perdón, de las variables cuantitativas, ¿no? De las variables numéricas, que en este caso son conexión y trabajo, estas dos variables. Vamos a empezar con conexión. Vamos a empezar, les voy a enseñar una estrategia de análisis muy elemental, muy básica, que les puede servir a ustedes, ¿no? Entonces, esa estrategia de análisis se hace a través del comando graph, ¿no? O gráficos, ¿sí? Gráficos, le hacen clic en gráficos y se despliega el Legacy Dialogs, ¿no? Como los cuadros como clásicos. No sé en el menú en español cómo aparecerá. Quien lo tenga en español me puede decir en gráficos cómo se llama ese Legacy Dialogs. Cuadros de diálogo antiguos. Exacto, cuadros de diálogo antiguos. Esos cuadros de diálogo antiguos es a través de los cuales vamos a hacer los ejercicios de análisis básico, ¿no? Entonces, básicamente vamos a utilizar estos tres de acá, ¿no? El box plot, el error bar y el population pyramid, ¿no? El box plot o cuadros de caja y bigote, las barras de error y las pirámides de población. ¿Sí? Esos tres son los que vamos a utilizar, las tres herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a empezar con el Population Pyramid, ¿no? La pirámide de población, que es para ver una distribución de los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver con la primer variable numérica que es conexión, ¿sí? La variable numérica conexión, la colocamos acá, conexión, y le digo que me divida la conexión, cómo se evalúa la conexión a través del sexo, ¿no? Entonces, si los hombres o las mujeres evalúan la conexión de manera diferente. Le digo OK, ¿sí? E inmediatamente se me despliega, este es un archivo de resultados, ¿sí? Observan ahí, este es un archivo de resultados. Aquí estoy viendo el population pyramid o la pirámide poblacional de cómo se evalúa la conexión a Internet, las mujeres y los hombres. ¿Sí? ¿Están viendo ese cuadro? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ese cuadrito entonces es una distribución de frecuencias, ¿no? Yo lo puedo editar, hago doble clic en el cuadro e inmediatamente me aparece este otro cuadrito de acá con el que yo puedo hacer la edición, ¿sí? Yo quiero que me aparezcan los valores, ¿no? Entonces, en la barra de herramientas, en estas columnitas azules que tienen como unos numeritos, hago clic, se llama Show Data Labels, o sea, muéstreme las etiquetas de los datos, le hago clic y entonces me aparecen las etiquetas de los datos, ¿sí? Eso entonces lo cierro y vuelvo a cerrar aquí y ya me aparece. Sé que entonces aquí hay 4 mujeres que calificaron con 9 su conexión, hay 7 mujeres que la calificaron con 8, hay 3 mujeres que la calificaron con 7, 2 con 6 y 1 con 5, ¿sí? Los hombres, la mayor parte de los hombres la calificó con 7, ¿sí? 2 hombres la calificaron con 8 y un hombre la calificó con 9, ¿sí? Esos entonces serían los datos de la pirámide de población. ¿Eso qué me está diciendo? Que hay una tendencia, digamos, posiblemente en que las mujeres califiquen un poco mejor su conexión a Internet que los hombres, ¿sí? Esto se puede editar de muchas maneras, ahorita les enseño otras maneras de editar, pero los resultados que van saliendo aquí, este cuadrito, yo lo puedo, digamos, copiar y pegar en un archivo de Excel. Yo hago aquí, digamos, con el botón, me paro sobre el gráfico y con el botón derecho despliego el menú contextual, le digo copy, lo copio, ¿sí? Y puedo abrir un archivo de Excel, perdón, de PowerPoint para hacer una presentación. Les voy a mostrar el archivo de PowerPoint, ¿no? Ahora el archivo de PowerPoint y le digo
le digo aquí simplemente en el comando pegar, me pega el gráfico. Entonces, de esa manera pueden tomar los gráficos del navegador de resultados y pegarlos en un archivo en una presentación de PowerPoint o en una presentación de Word. ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Frida. Yo, bueno, tengo dudas del trabajo en general. O sea, Sí, ¿vamos a utilizar los datos que usted nos envió en un archivo de Excel? sí, Ok, y Con, es... con esos datos, esa tabla de datos está en bruto. Entonces tienes primero que, digamos, codificarla, limpiarla, ¿no? Esa es la primera tarea, codificar la tabla de datos. El segundo paso después de codificar la tabla de datos es hacer algunos análisis, ¿no? Algunos análisis se pueden hacer directamente en el propio Excel, ¿no? Como por ejemplo los promedios, ¿no? Los conteos de las frecuencias, cuántos estudiantes, cuál es el promedio en la calificación de la conexión a Internet de los estudiantes de ese grupo. Puedes también ver el promedio de los hombres, el promedio de las mujeres, ¿no? Eso lo puedes hacer en Excel, pero puedes hacer algunos análisis como estos que te estoy enseñando en SPSS. Justamente ya voy para los dos análisis como más interesantes que se pueden hacer en SPSS y que Excel no puede hacer, ¿sí? Y para, bueno, para este análisis de variables, o sea, necesariamente hay que hacer como las que usted hizo de relación entre conexión y sexo, o podemos ir eligiendo. Ustedes hacen lo que quieran, ¿sí? Ajá. Si quieren hacer las que yo hice les sirven como referencia. Y si quieren, si les causa curiosidad y quieren ver, bueno, cómo saldrá en este grupo eso que vio el profesor en el grupo de nosotros, ¿no? ¿Saldrá o no? Y si lo quieren hacer, pueden hacerlo, pues, a ver qué les sale. Pero pueden hacer otros análisis que ustedes consideren con los datos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Yo, profe. ¿Verdad que, bueno, según yo, en la presentación que nos envió, viene lo de la codificación de las variables y todo eso, ¿verdad? Sí. En Va. la presentación está cómo se hace la codificación de las variables, ¿no? Es sencillo, ¿no? Es simplemente como quitar basura porque en el SPSS hay cosas, te voy a mostrar, si tienes basura, el programa no corre. Mira, espérame. Mira. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una coma, si yo tuviera laptop, están viendo la pantalla en este momento, en la columna dispositivo, ¿sí? Sí, profe. Por ejemplo, si yo tuviera computadora, coma, celular, esas comas el programa no las entiende. Entonces, si tienes comas, no te va a funcionar. Si tienes, por ejemplo, otro con minúscula y un otro con mayúscula, el programa entiende dos cosas diferentes. Entonces, tiene que estar homogenizada la variable por completo, ¿no? Si tienes una habitación con tilde y una habitación sin tilde, ¿sí? Eso, por ejemplo, el programa lo lee como dos datos distintos, no es la misma habitación, ¿no? No es el mismo valor, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama codificar y por eso hay que preparar la tabla de datos antes de traerla aquí. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Muchas gracias. Esa sería la codificación. Si tienes dudas con la codificación de alguna en particular, no hay problema. Me dices y ¿cómo se llama? Te aclaro la duda que sea necesaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro análisis. Volvemos otra vez a gráficos, legacy dialogues o cuadros de diálogo antiguo. Vamos a ver ya vimos la pirámide de población, vamos a ver el box plot, que se llama los gráficos de caja y bigotes. Es para ver cómo se distribuye una variable, ¿no? Entonces estamos trabajando con la variable, arrancamos el eje de análisis, siempre son las variables numéricas y a partir de las variables numéricas vamos las vamos relacionando con las variables cualitativas, ¿no? Entonces, conexión, seguimos entonces con la variable de conexión. Entonces la variable sería conexión y vamos a dejarla, bueno, el sexo habíamos dicho, vamos a dividirla por sexo en este caso
podemos etiquetar los casos, pero dejémoslo hasta ahí en este momento para que vean. Entonces me vuelve otra vez al navegador de resultados. Es importante guardar estos resultados. Si yo no guardo estos resultados, no se guardan aparte, ¿no? Los resultados del navegador o de los análisis se guardan aparte de los resultados de la base de datos, ¿sí? Se guardan aparte de los resultados de la base de datos. Yo aquí le doy guardar, ¿no? Este es un guardar diferente de este otro del navegador. Tiene un guardar diferente. Le doy aquí guardar. Entonces me dice, bueno, ¿cómo se va a llamar el archivo? Entonces le voy a decir que se llama ejemplo, ¿sí? Que se llama ejemplo y que me lo guarde. ¿Dónde me lo va a guardar? Donde me guardo el otro. Entonces tengo que darle toda la ruta, porque por default el programa guarda en documentos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a eso, porque luego guardan las cosas y no saben dónde lo guardaron. Entonces me voy a métodos y técnicas socioantropológicos, al cuestionario 0, y ahí miren que ahí ya está mi otro archivo de SPSS, que es el de uno que yo había hecho antes. Entonces, ejemplo 6. Dejamos aquí que guarde ejemplo. Este es el box plot, ¿no? Este es el box plot o gráfico de caja y bigotes, ¿no? ¿Qué me está mostrando este box plot? Me está mostrando la distribución de datos en cada una de las categorías. O sea, cómo se distribuye la conexión, la evaluación de la conexión en las mujeres y la evaluación de la conexión en los hombres, ¿no? En las mujeres, cuando el gráfico de caja y bigotes tiene estas dos patitas hacia arriba y hacia abajo, como en este caso, es una distribución, digamos, más pareja, más normalizada. Sería completamente normal si esta rayita oscura la tuviera aquí en la mitad, como ¿no? Sería una distribución completamente normal, ¿no? Pero está, digamos, cargada un poquito hacia arriba, es decir, hay una tendencia a evaluar bien, ¿no? La conectividad por parte de las mujeres. Y hay un caso particular de una mujer que fue la respuesta número 4, que evaluó muy negativamente la conexión que tiene, ¿no? Entonces, estos casos que se salen del gráfico se llaman casos extremos, ¿no? O valores extremos. Aquí, por ejemplo, en el caso de los hombres, es una distribución que no tiene patita de abajo, entonces significa que está, digamos, hacia los valores altos, ¿no? Entonces tienden como a, la distribución está cargada hacia los valores más altos, que es lo que vemos aquí, digamos, ¿no? No le falta, digamos, la colita inferior, o sea, no se distribuye en subiendo y bajando. Esa bajada que le falta acá es justamente esta colita que está aquí ausente. Y el tercer tipo de análisis, podemos hacer el análisis o y da lo mismo, ¿no? Lo podemos hacer desde gráficos Legacy Dialogs, estando parados en la tabla de datos, o también podemos estar parados directamente en el navegador de resultados. En este de aquí también lo podemos hacer gráficos, Legacy Dialogs, Error Bar. Este es entonces el tercer análisis que estaríamos mirando. De la variable estamos trabajando con conexión, ¿sí? Y en el eje de las categorías lo estamos dividiendo por sexo. Este porcentaje de acá es un porcentaje muy interesante. Es un porcentaje que me indica el grado de confianza. Vamos a empezar con un grado de confianza bajo. Vamos a empezarle con el 80%. Entonces vamos a colocar aquí 80% y le decimos OK, ¿sí? Entonces, lo que está comparando el gráfico que aparece acá, ¿sí? Es el promedio de la conectividad de las mujeres, la conectividad promedio evaluada por las mujeres, que está un poquitico arriba de 7.6, y el promedio de la conectividad evaluada por los hombres, ¿no? Voy a editar este gráfico, hago doble clic, entonces me despliega esto. Quiero que me ponga los valores de los promedios, entonces me vengo aquí a esta primera columnita para que me ponga los valores de los promedios. Le digo cerrar, ¿no? Cierro acá y vuelvo a mi gráfico. ¿Qué estoy observando entonces? Estoy observando que
la conectividad promedio es muy parecida entre hombres y mujeres. En los hombres se valoran en 7.6 y las mujeres en 7.6. Es decir, no hay, en cuanto a la conectividad, no es posible decir que hay diferencias en, digamos, en cuanto a la forma como las mujeres y los hombres evaluaron la conexión, ¿no? Esa, digamos, es una conclusión. Se puede editar más el gráfico, ¿no? Una cosa que a mí me gusta hacer con los gráficos es, por ejemplo, colocarles una línea con el promedio general. Entonces me vengo aquí a esta partecita y le digo Add Reference Line. Adiciono una línea de referencia y que esa línea de referencia se ajuste con la media, Set to Mean, ¿no? Entonces, Set to Mean y le digo que la aplique. Ahí está. Entonces, lo que está mostrando esto es que la media general, que es 7.6, está muy cerquita de la media general de hombres y de la media general de mujeres, ¿no? Entonces, el promedio de hombres, el promedio de mujeres y el promedio general coinciden, no hay gran diferencia. Yo puedo, la niñecita, digamos, para que no se vea tan fuerte, puedo cambiarle el estilo, puedo colocarla como línea punteada. Es decir, puedo editar como quiera el gráfico haciéndole clic en sus elementos. Entonces, por ejemplo, si yo no quisiera que estuvieran las mujeres primero que los hombres, sino que estuvieran los hombres primero, entonces hago doble clic aquí en esta parte, en el eje de abajo. Esperen que me salió bien. Es aquí. Entonces, femenino y masculino. Le digo que masculino me lo ponga primero. Aplico, cierro. Puedo editar el gráfico como yo quiera, ¿no? Entonces tengo aquí los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Qué significa que el intervalo de las mujeres esté más acotado, sea más pequeñito, sea más corto, ¿no? Y que el intervalo de los hombres sea más amplio, esté más extenso? Significa que los hombres dieron respuestas más dispares, más disímiles. Las respuestas de las mujeres están más agrupadas entre sí, ¿no? Las respuestas de los hombres son más disímiles, ¿no? Algunos hombres tuvieron respuestas diferentes que generan esta dispersión. También, cuando el número de personas es menor, ¿sí? Cuando yo tengo, porque hombres tengo mucho menos, hombres tengo 6 hombres, en cambio mujeres tengo muchas más. Mientras más personas tenga yo en un grupo, ¿sí? Más cortitos van a ser los intervalos van a ser más acotados. Por eso es muy importante, para que yo encuentre diferencias significativas entre dos promedios, que tenga un grupo grande. Si yo tengo grupos grandes que pueda dividir en hombres y mujeres, y cuando haga esa división no me queden subgrupos muy pequeños, estos intervalos van a ser, digamos, van a ser más pequeños y va a haber, digamos, diferencias significativas, ¿no? ¿Alguna pregunta, Edwin? Sí, profe, de la tarea o el control de lectura que le tenemos que entregar de esto, ¿cuántos, digamos, de análisis le debemos de entregar? No, ¿Como 2 o 3? los que ustedes quieran. Los que ustedes quieran. Ok. Y Sí. nos dijo que también, como tal, nada más era la pura gráfica, ¿no? O sea, no Sí. teníamos que ver como el análisis de texto. No, Ok. pero por lo menos una frase diciendo qué hay en la gráfica, pues, ¿no? O sea, qué estás presentando en la gráfica, ¿sí? Ok. Sí, profe, gracias. Va. Bueno, vuelvo a compartir pantalla para... no, en el navegador de resultados. Que se me perdió, aquí está. En el navegador de resultados. Vamos a hacer otro análisis de estos de promedios, ¿no? Entonces, nos vamos a gráficos, legacy dialogs, error bar, me voy directamente a error bar. Le digo, siempre escogemos el simple. Definimos, vamos a analizar la variable, digamos, trabajo. Yo tengo la duda de si los hombres trabajan más, ¿sí? Si los hombres o las mujeres trabajan más,
o si las personas que viven en el Distrito Federal o en el área metropolitana trabajan más que las personas que viven afuera, ¿no? Ese es mi análisis de la variable de trabajo. Entonces vamos a ver, a explorar eso. Entonces agarramos la variable de trabajo y vamos a dividirla en el eje de categorías en sexo. O sea, voy a partir trabajo en dos promedios, en el promedio de horas trabajadas de los hombres y promedio de las horas trabajadas de las mujeres. Entonces, por eso tengo en la variable de trabajo y en el eje de categorías tengo a sexo. Vamos a colocar el 80% todavía sin mucha certeza. Si luego si encontramos un resultado que sea significativo, podemos hacer más estricto el porcentaje de confianza. Pero vamos a ver qué nos arroja. Entonces, el gráfico que nos está arrojando, ¿qué da? ¿No? Nos da que femenino y masculino, digamos, los intervalos se empalman completamente. O sea, este intervalo está empalmado completamente con este otro de acá. No se separan, ¿sí? No se separan con claridad. Entonces, como no se separan con claridad, puedo decir que no hay diferencias significativas entre los dos promedios. Aunque el promedio de los hombres es un poquito más alto que el de las mujeres, vamos a ver cuánto. Editémoslo, coloquémosle los valores, cerremos aquí. Entonces, las mujeres trabajan 4.5 horas en promedio y los hombres 4.8, ¿sí? El promedio de horas de trabajo de las mujeres es menor que de los hombres, pero la diferencia, el intervalo de confianza con el 80% de confianza se empalma completamente. Quiere decir que aunque este promedio es ligeramente más alto, no es una diferencia significativa. Es decir, no hay diferencia significativa entre la cantidad de horas trabajadas por hombres y cantidad de horas trabajadas por mujeres, por lo menos en el reporte que ustedes hicieron. Edwin, ¿qué pregunta tienes? ¿Cómo se le ponía el valor Mira, gráfico? hago doble clic en la gráfica y ves que me despliega este cuadrito, digamos, que aparece como este cuadrito flotante, ¿no? En la barra de herramientas que aparece junto al dibujo, la primera de ellas. Si yo la pico, se apagan. Si la pico, se prenden. ¿Ves? Es la que dice, no, etiquetar. Dice show data labels, etiquetar, no muestra los datos de las etiquetas. Show data labels, okay. Debe ser algo así, ¿no? Sí, profe, ya. Muestra las etiquetas de los datos, más bien, muestra las etiquetas de los datos. Entonces, otra vez se la pico. Muy bien. Incluso aquí le puedo colocar otra vez el promedio general, ¿no? Para ver cómo está el asunto del promedio general. Entonces, le digo que esta línea, que me adicione una línea de referencia, que me ajuste esa línea de referencia con la media. Lo aplicamos. Le digo que esa línea sea punteadita, lo aplicamos y cerramos. Cerramos esta aquí también y nos queda nuestro gráfico editado. Lo podemos copiar el gráfico. Paramos, ¿no? Aquí nos vamos al archivo de Excel de PowerPoint con el que estamos haciendo nuestra presentación, ¿sí? Y le decimos pegar y ya tengo mi gráfico pegado. Entonces, de esa manera vamos trayendo los gráficos del navegador de resultados a nuestra presentación, a nuestro archivo de Word o a nuestro archivo de PowerPoint. Edwin, ¿tienes otra pregunta? No. No, es que había visto tu mano levantada, pero ya vi que la bajaste, ¿no? Sí, pero Diana tenía una pregunta. Sí, Diana, dinos. Sí, profe. Es respecto más como cuando estemos haciendo los comentarios o las reflexiones. Sí. ¿Tenemos que citar los textos que hemos visto en clase? No. Es sobre los datos propiamente, ¿no? Sobre los datos y sobre los análisis que están haciendo. O sea, ¿qué resultados obtuviste? Y una reflexión sobre esos resultados. Ah, vale, ok. Gracias, profe. Sí. Es muy centrado en el ejercicio, pues en el manejo de este conjunto, de este pequeño conjunto de datos con el que van ustedes a trabajar, ¿sí? Vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí?
un último ejemplo que tiene que ver con, yo quiero saber, entonces ya exploramos si, por ejemplo, en la conectividad la evaluaban diferente los hombres y las mujeres, si los hombres o las mujeres trabajan más o menos horas, no hemos visto que hayan diferencias significativas. Vamos a ver qué pasa con las personas que están, digamos, dentro del, que residen, según su lugar de residencia, las personas que residen en la Ciudad de México y su área metropolitana, si tienen condiciones de conectividad diferentes a las personas que residen fuera del área metropolitana y si trabajan más o menos horas, ¿no? ¿Qué hay con la gente que vive, que reside fuera? ¿Tiene diferentes condiciones? Los datos que tenemos nos permiten afirmar que tienen unas condiciones de conectividad más malas o que tienen que trabajar más, ¿no? Vamos a ver qué dicen entonces los datos, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla, volvemos al navegador de resultados, ¿sí? Ah, no, perdón, este no es el navegador de resultados. Escogí el archivo de PowerPoint, ¿no? El de SPC, este es el navegador de resultados. Entonces, tengo aquí mi navegador de resultados, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Tengo mi navegador de resultados, le voy a decir, bueno, vamos a los gráficos, a los Legacy Dialogs, voy a escoger barras de error, le digo que defina, voy a analizar trabajo, pero ya ahora no me interesa mirarlo según el sexo, sino según el lugar de residencia, ¿no? Le dejamos el 80% por ahora. ¿Qué tenemos acá? ¿No? Aquí tenemos una cuestión interesante, miren. La gente, vamos a colocarle números para que me diga qué diferencia hay entre los promedios. No es una diferencia tan grande, fíjense en esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que las personas que trabajan fuera, el promedio de horas trabajadas es de 4, ¿no? Mientras que las personas que están en el área metropolitana trabajan casi 5 horas, o sea, es 1 hora de diferencia en promedio. Entonces, es más alto, trabajan en promedio más las personas que están en la Ciudad de México y su área metropolitana que las personas que están, digamos, fuera del área metropolitana. Pero los intervalos de confianza se empalman, ¿no? Si yo dibujo una línea de referencia, miren, esta línea de referencia, esperen. Miren que se empalma completamente. Si yo dibujo otra línea de referencia, miren, eso me muestra que toda esta área se empalman los dos intervalos de confianza. Entonces, como están, se traslapan, no hay diferencias significativas. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿No? Yo digo, aunque en promedio se reportan, la conclusión que uno podría sacar de este gráfico es, aunque las personas del área metropolitana reportan que trabajan 1 hora más en promedio, la diferencia observada no es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, no puedo decir yo, afirmar más allá de toda duda razonable, que las personas que están en la área metropolitana trabajen más, ¿no? A lo mejor si tengo una muestra más grande, los intervalos se hagan más pequeñitos, ¿sí? Estas patitas se encojan, eso pasa cuando uno tiene muestras muy grandes, en vez de trabajar con 20 personas, estuviéramos trabajando con 500 personas, ¿no? A lo mejor en 500 personas, el número de horas en promedio reportadas va a ser que esta tendencia que vemos acá se confirme, ¿no? Entonces, estas patitas se hagan más cortas y los intervalos al 80% o al 90% de confianza no se crucen y yo pueda decir con una certeza estadística del 80 o el 90% que las personas en el área metropolitana, los estudiantes que residen en el área metropolitana, reportan en promedio más horas de trabajo que los externos, ¿no? Esa entonces sería una conclusión, digamos, que se podría sacar con un grupo más grande para que los intervalos se hicieran más pequeñitos. Pero tal como tenemos los datos, pues simplemente lo único que podemos decir es que este promedio es más grande que este otro, pero que no estamos estadísticamente seguros de que las diferencias observadas sean significativas, ¿no? Y les voy a explicar un último tipo de gráficos, ¿no? Que son
los tipos de gráficos de distribución de frecuencias, ¿no? Que son como un tipo de gráficos muy elementales que yo también utilicé en los dibujos, en mi análisis, y que se hace también con los gráficos Legacy Dialogs y con, en vez de utilizar estos tres de acá, utilizamos el bar, ¿no? La primera opción que aparece aquí, que son las barras, las cartas de barras o los gráficos de barras, ¿no? Entonces, el simple, le digo, por ejemplo, que me muestre horas de trabajo, ¿sí? Y obtengo mi gráfico de esta manera. Entonces aquí tengo la distribución ordenado de menor a mayor, ¿sí? Ordenado de menor a mayor de la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Entonces edito el gráfico, le hago doble clic para que me aparezca la cantidad de datos, ¿sí? Me aparecen las frecuencias, lo cierro acá. Entonces, ¿qué tengo acá, no? Tengo que 10 estudiantes calificaron con 10 las horas, no, con 4 que trabajan, 10 estudiantes trabajan 4 horas, ¿no? 2 estudiantes, perdón, un estudiante trabaja 2 horas, un estudiante 1 hora, otro estudiante no trabaja ninguna hora, 4 estudiantes que trabajan 5, 3 estudiantes que trabajan 6, 2 estudiantes que trabajan 8 horas y un estudiante que trabaja 10 horas, ¿no? Esto se parece a una curva normal, ¿no? Yo le puedo decir también que me trace con la misma, con el que se... Ah, no, con este comando, con esta lineecita que está pintada acá en azul, ¿sí? Add interpolation line o adicionar línea de interpolación, le hago clic ahí, le digo esta que es curvita, que me la ponga curva, que me la aplique. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo una curva que se parece un poquito a la normal, ¿no? Que tiene en la parte, por lo menos central, un pico, ¿no? Con la frecuencia, digamos, más alta de datos, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de estudiantes está por los valores medios de la distribución. La menor cantidad está en los valores extremos. En 10 tengo un estudiante, en 8 tengo 2 estudiantes, en 0 y en 1 tengo de a un estudiante. Entonces, es una distribución que tiene, digamos, como la parte más gruesa de los datos hacia la parte, digamos, media de la distribución. Esto me sirve para ilustrar, digamos, distribuciones. Se parece un poquito al primer gráfico que aprendimos, estos gráficos se llaman pirámides de población, solo que en las pirámides de población yo puedo discriminar, puedo separar los datos entre una categoría y otra, ¿no? Puedo utilizar otra variable, que es la de sexo, por ejemplo, para separar los valores de esa variable principal, que es conexión, mientras que en la distribución de frecuencia los datos están agrupados. Aquí yo tengo 10 estudiantes que respondieron 4, pero yo no sé si estos son hombres o mujeres. Aquí hay hombres y mujeres mezclados, ¿no? La diferencia entre este gráfico y este otro, entonces, es esa. Aquí yo también tengo frecuencias, pero las frecuencias están separadas según estos categorías de masculino y femenino. O sea, estoy estableciendo relaciones para ver, digamos, si hay comportamientos diferentes. No sé, si hay más preguntas, dudas. Diana, tal vez es medio obvia la pregunta, pero para los comentarios que debemos citar... Ah, no, ya estaba tu pregunta acá, güey. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Ya una última, profe. Ay, perdón, es que entonces para entregarle este trabajo debe ser como en presentación de PowerPoint. Yo creo que es lo más fácil, ¿no? Es como lo que se presta más, ¿no? Porque puedes pegar fácil, puedes meter textos cortos, ¿sí? Ok, y esa la vamos a presentar. Eh,
Pues no obligatoriamente, pero sí, si hay algún trabajo que haya encontrado cosas interesantes y está dispuesto, sí podríamos abrir un espaciecito para que se hiciera, pero no es obligatoria la presentación. Vale, profe. Bueno, muchas gracias. Diana, si tienen alguna duda o alguna pregunta, aún no les surgen dudas en esto cuando uno está trabajando, o sea, cuando uno ya se mete con los datos a trabajar y hacer los análisis. Si les surgen dudas, si les surgen preguntas, inmediatamente no duden en, ¿cómo se llama? En preguntarme a través de Facebook. Les respondo mucho más rápido, ¿no? A través de Facebook me escriben un mensajito y con mucho gusto les respondo la pregunta para que no se atoren, ¿no? Para que no se queden ahí como bloqueados con el avance. Jorge, ¿qué pregunta tienes? Disculpe, ¿cuál era la fecha de entrega? Habíamos dicho, ya se me olvidó para cuándo les había dicho, sería en lugar del siguiente control de lectura. ¿Para cuándo tenemos el próximo control de lectura? Puso Diana que el 8. Gracias, Diana. El 8, sí. Sí, sería para el viernes de la próxima semana. Entonces, o sea, que tienen tiempo de jugar con esto el fin de semana, ¿no? O en lo que queda pues de esta semana y comienzos de la próxima, para que me hagan preguntas, ¿no? También se vale que me hagan preguntas en clase, o sea, pueden preguntar el viernes, pueden preguntar el próximo martes, para que tengamos chance de aclarar dudas y de que avancen un poquito con esto de este ejercicio como de jugar con los datos un poquito. Yo ya trabajé, digamos, hice pues como un ejercicio de análisis de los datos que les envié. Entonces conozco un poquito los datos con los que ustedes están trabajando, conozco como el comportamiento general y los puedo orientar de manera rápida y fácil, pues, ¿no? No sé si hayan como más dudas o preguntas. ¿No? Jorge. Ah, no. Bueno, entonces quedo atento. De todas maneras, voy a hacer en este momento, tengo otra versión del SPSS, voy a mirar a revisar esta otra versión que tengo y les voy a actualizarles los archivos que les puse en Dropbox por si quieren instalar esta versión que yo tengo. Edwin nos compartió en el chat, digamos, un vínculo para descargar otra versión, pero para que tengan varias opciones, si no se acomodan con una o con otra. Entonces, actualizo en Dropbox el programa que les compartí para que lo tengan ahí disponible y vean si lo quieren o lo pueden instalar. Y estoy atento entonces a dudas o preguntas que les hayan surgido en el ejercicio, ya en el trabajo con los datos propiamente. ¿De acuerdo? Diana también dice que puede compartirnos la versión. Pues perfecto, para que tengan por lo menos varias versiones del programa. A mí esta con la que tengo me acomodo muy bien, pues, porque ya llevo mucho tiempo trabajando con ella, pues, ¿no? Entonces no le veo mayor problema. Bueno, entonces creo que eso sería todo. Esta mini clase de SPSS. Muchas gracias por estar aquí y quedamos en contacto, pues, ¿no? Voy a parar entonces ya de grabar.